a través de su Hijo nosotros somos libres de toda situación, Señor, pero siempre nos está llegando la situación porque a veces nuestro corazón se olvida de usted. Él dice, yo te hago la herida, yo mismo te la sano, yo te envío la situación, yo mismo la soluciono, dice. Por eso, Señor, esta mañana nosotros así abriendo nuestro corazón y a través de oír la palabra vamos a avanzar, Señor. También te pedimos por el campamento de Lima, por todos aquellos voluntarios, pastores, siervos quienes están trabajando allá, también les permite ese corazón, Señor. También usted pueda guardar. Esta semana estarán viajando los hermanos, ese viaje tan precioso que usted como ha guiado al pueblo de Egipto, Señor, al pueblo de Israel de Egipto, Señor, como usted ha guiado, usted pueda avanzar así, Señor, llevándolos de día y también de noche, Señor. Gracias te damos, Padre, porque realmente usted es tan misericordioso con cada uno de nosotros. Recibimos esa gracia, esa misericordia que a través de lo que realmente no hacemos nada, pero recibimos tantos regalos, Señor, que usted a través de ese amor celestial derrama siempre en nuestros corazones. Te agradecemos así, Señor, te pedimos también por los enfermos, quienes tienen esa situación, de que usted dé esa paz, esa tranquilidad, por aquellos que tienen también un corazón totalmente dolido por haber perdido tal vez un familiar, pero Dios da la vida, Dios también la quita. Su voluntad no puede ser, Señor, llevada a una justicia. Nosotros tenemos que recibir la de Él, no justificar nosotros. Gracias, Señor, te damos esta mañana. Así oramos todo esto en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Esta mañana, por la gracia de Dios, vamos a tener el culto, el servicio dominical y realmente no estamos muy agradecidos al Señor. Quiero invitar a todos los hermanos que están en la parte de atrás, por favor, si pueden pasar aquí adelante, hay bastante espacio, ya que vamos a también iniciar y también pedirles que puedan ir apagando sus celulares, por favor. Entonces, en esta mañana voy a invitar entre los hermanos, ¿alguien quiere compartir su testimonio? Adelante, hermano. Buenos días. Yo quería agradecer a Dios por este tiempo que me permitió. Este tiempo yo estuve viviendo en la iglesia de Caranavi. Estaba como voluntario, se podría decir. Yo quería buscar una palabra que está en 1 Tesalonicenses 5:18, que dice: Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bueno, yo muchas veces estando en Caranavi era distinto a como yo pensaba, ¿no? Porque allá el trabajo era más duro, ¿no? Que acá, porque, bueno, por muchas razones, ¿no? Y yo estando allá podía recibir y pensar, ¿no? Lo que yo hacía, porque muchas veces, ¿no? A veces trabajábamos en el terreno y yo cuando decía vámonos a la iglesia ya, yo rápidamente no me entraba al auto yo. Primero en entrarme, y ahí fue cuando el evangelista me exhortaba, ¿no? Porque me decía, ya, ¿por qué su corazón está así, ¿no? Porque el voluntario es el que ve, cuando todos entran recién puede entrar, ¿no? Pero yo no tenía ese peso en mí, ¿no? Solo libremente me entraba, ¿no? Pero escuchando eso yo podía darme cuenta, ¿no? Aunque realmente yo no podía valorar muchas cosas allá, ¿no? Pero por la gracia de Dios yo estuve allá, ¿no? El evangelista antes de irme me decía, no importa, no, estar de voluntario no es solo trabajar y ayudar y apoyar, es ver con qué corazón estabas viviendo dentro de la iglesia, ¿no? Y yo solo quería agradecer eso. Gracias. Sí, muchas gracias. Este tiempo, ¿no? Dios nos permite las diferentes actividades dentro de la iglesia, las diferentes áreas y el trabajo del voluntariado, ¿no? Que es algo muy hermoso que ordena el corazón de los jóvenes, los hermanos, ¿no? Tanto casados, casadas, tercera edad. Y espero, ¿no? Que los hermanos también sean parte, ¿sí? De este equipo, ¿no? De voluntarios. Amén, hermanos. Para ser voluntario, por si acaso, no hay límite de edad, ¿sí?
Todos pueden ser libremente voluntarios en las diferentes áreas que la iglesia ofrece, ¿sí? Así. Voy a invitar también al hermano Jorge, Sergio Parrado y Evelyn, sí pueden pasar, van a compartirnos un poco también su testimonio. Buen día, hermanos. ¿Cómo están? Bueno, ya muchos me conocen, soy el hijo del diácono Jorge. Y queríamos aquí testificar, ¿no? Porque tal vez muchos de ustedes no conocen a Evelyn, que es mi esposa. Hace unos meses nos hemos casado también por la gracia del Señor y con el pastor Andrés, ¿no? Queríamos, después de varias cosas, teníamos temas de viajes y demás, queríamos también compartir con ustedes nuestro testimonio de matrimonio, ¿no? Cómo Dios ha trabajado en nuestra vida, ¿no? Yo en algún tiempo de mi vida no pensaba casarme, ¿no? Yo decía, no quiero, no es algo para mí, ¿no? Pero Dios ha sido paciente en mi vida, ¿no? Ha trabajado, ha ido construyendo la palabra en mi corazón, y eso es lo que necesitaba primero, ¿no? No necesitaba primero una pareja, sino necesitaba construir y fortalecer mi vida de creencia, ¿no? Y así ha ido fortaleciendo mi corazón. Y llegó la pandemia, ¿no? Ahí creo que a todos nos ha pegado de diferentes formas, ¿no? Y a mí ahí ha cambiado mi corazón, ¿no? Me ha quebrantado y me ha hecho ver, ¿no? que realmente su propósito es el matrimonio, ¿no? Y eso es algo que queremos también transmitir a los jóvenes que están todavía en edad y que de pronto también tienen esa esperanza de casarse, ¿no? Que simplemente puedan ver primero su vida de creencia, ¿no? Su vida de creencia, su fe, que esté fortalecida, ¿no? Como una base, porque si no tienen eso, pues no va a haber una base sólida para su matrimonio, ¿no? Y una vez que vean eso, pues Dios va a trabajar, ¿no? Yo he conocido a Evelyn durante la pandemia y nos hemos ido conectando. Ella también asistía a otra iglesia, es cristiana también, pero asistía a otra iglesia, y ahí hemos ido conectando también con el Evangelio, ¿no? Y eso tiene que ser la principal conexión que tiene que haber en una pareja y una base para la familia, ¿no? Entonces nos hemos ido conociendo y ahí también hemos recibido, ¿no? Guía del pastor Andrés, y inicialmente yo de forma individual, y ya cuando con Evelyn ya hablamos del tema de matrimonio, también es bueno recibir la guía de los pastores, ¿no? Porque ellos pueden ver, ¿no? A través de sus ojos, de los ojos de Dios, si es algo bueno para nuestra vida, ¿no? Entonces el pastor ha ido guiando y al final pues todo pasó relativamente rápido, ¿no? En menos de 2 años ya estábamos planificando nuestra boda, y el pastor Andrés también pudo participar de nuestra boda, y ha sido una gran bendición, ¿no? De que Él bendiga nuestro matrimonio, y sabemos que un matrimonio en la iglesia, en la misión, es de gran bendición, ¿no? Y es un matrimonio que sabemos que Dios va a acompañar, va a cuidar y va a proteger, ¿no? Y eso, ¿no? Esperamos que el Señor siga guiando nuestra vida. El matrimonio sí tiene sus desafíos, pero es algo muy bueno para nuestro corazón, para también formar una familia, para fortalecer nuestra participación en la iglesia, ¿no? Ahora Evelyn también ya está establecida acá en La Paz. Ella estaba en otro país trabajando, pero ahora ya está establecida y también y es miembro de la misión también, ¿no? Entonces, para que ustedes la conozcan también y puedan integrarla. Y eso quería agradecer simplemente a Dios por esa dicha que nos ha dado del matrimonio, y también aconsejar, ¿no? A los jóvenes, ¿no? Que esperen en el Señor, que sigan ese consejo de pastor, ¿no? Ahora también les voy a presentar a mi esposa. Ella es Evelyn, que va también un poquito compartir su testimonio del matrimonio y también cómo ha llegado a la misión. Buen día, hermanos. Realmente es un gusto poder estar esta mañana con ustedes.
como la palabra del Señor dice en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y eso es muy cierto. Creo que nosotros como seres humanos tendemos a acelerar las cosas, a querer las cosas, sea trabajo, sea estudio, sea pareja, cualquier cosa, ya. Pero el Señor tiene su tiempo y Él es el que pone, Él es el que quita, Él es el que da la fe y Él es el que también consuma la fe. Entonces, a través de este caminar he aprendido, y el tema del matrimonio ha sido parte de ello, porque creo que nuestro objetivo final no es casarnos, no es tener una profesión, no es ser felices acá. Nuestro objetivo es seguir al Señor. Nuestro objetivo es que Él sea el principio y el fin de quienes somos nosotros. Y este caminar me ha enseñado eso, que Él tiene su tiempo para darnos sus bendiciones y Él sabe por qué. No es nuevamente para una felicidad solo en este mundo, sino es para construir nuestra vida, para lo que sigue en esa vida eterna que vamos a tener con Él. Y estoy muy agradecida porque junto a Sergio he logrado pues crecer en el Señor y estamos viendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Y como Sergio decía, el único consejo que podemos dar a aquellos que tienen el anhelo de casarse o tienen el anhelo de ser profesionales o de encontrar un trabajo, todos esos anhelos que nosotros tengamos en el corazón, primero confiemos en el Señor, que Él tiene ese tiempo y hora específicos para darnos las bendiciones que Él sepa que van a construir en nuestras vidas. Agradecida con ustedes, hermanos, y el Señor los bendiga. Sí, muchas gracias. También estamos agradecidos a Dios, ¿sí? Porque Dios permite muchas cosas en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Una vez más vamos a dar fuertes aplausos, ¿sí? Al matrimonio de hermano Sergio Parrado. Y esta mañana, hermanos, vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Voy a invitar al grupo Canto de Esperanza. Ellos nos van a cantar 2 alabanzas, Bendito eres y En el Monte Calvario. Y también, hermanos, quiero informarles a todos, ¿no? Tenemos un comunicado que el día de hoy se cierran las inscripciones al campamento mundial. Sí, por favor, todos los que aún no se han inscrito, entonces en el transcurso del día de hoy pueden aprovechar, ¿sí? Amén, hermanos. También cancelar, ¿sí? Tal vez la entrada y el pasaje y los demás detalles que aún se necesitan ajustar. Muy importante, hermanos, hoy se cierra oficialmente las inscripciones al Campamento Mundial de Perú. Entonces, si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor, pueden comunicarse también directamente a oficina. Amén, hermanos. También informarles, hermanos, que hay volantes por si acaso. Entonces, queremos que los hermanos también, si desean, pueden pedir directamente a Evangelista Rubén o oficina para ustedes también repartir, ¿sí? Ya sea a la familia, a los vecinos, a alguna plaza, lugares donde hay muchas personas que pueden participar e inscribirse al Campamento Mundial. Amén, hermanos. Entonces, esta mañana vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza. Vamos a recibirlos, por favor, con fuertes aplausos. La bendición de Dios en este día. Sí, a veces vienen situaciones que
humanamente es casi imposible poder soportar. Y es la pérdida de un ser querido, ¿no? Aquí. Pero nuestro Dios jamás va a obrar para hacernos sentir mal. Todo es por bien. Entonces, Él es dador de la vida y Él es dador también. Él tiene las llaves de la muerte. Por eso, en esta mañana, quiero pedirles, por favor, que oren por la familia Cutipa. Ha perdido, esa familia es la familia Cutipa, que ha perdido a una mamá, la hermana Primitiva. Ella está en las manos de nuestro Dios. Y pues hasta la muerte es alegría para un cristiano, porque pasamos a ver la gloria de Dios. Amén. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente. Jamás nos dejarás, tu amor es incomparable. Oh sí. Oh sí. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente. Jamás nos dejarás, tu amor es incomparable. Oh sí. Oh sí. Quien cuida mi existir. ¿A dónde iré si tú no estás en mí? Me libraste de la muerte, borraste mi pecado. Oh Señor, soy salvo por tu amor. Libre soy. Libre soy. Libre soy.
Dios omnipotente, jamás nos dejarás. Tu amor es incomparable, oh sí. Oh sí. Quien cuida mi existir. ¿A dónde iré si tú no estás en mí? Me libraste de la muerte, borraste mi pecado. Oh Señor, soy salvo por tu amor. Libre soy. Libre soy. Libre soy. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Pero esa cruz no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús,
para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos y gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará, me dará. Sí, muchas gracias al grupo Canto de Esperanza. Y por la gracia de Dios hemos escuchado las alabanzas. Por favor, una vez más, vamos a dar fuertes aplausos. También queremos agradecer a los hermanos que están sintonizando Jerusalén Radio en Bolivia, en las diferentes comunidades como Ser Caranavi, Colonia Israel, Chulumani, La Asunta, Quime, Surani, Catuluni, Rurrenabaque y Ziberalta. Y también a los hermanos que están conectados a través de las redes sociales. Y agradecemos a Dios, ¿no? Porque ya prácticamente estamos a días del Campamento Mundial en Perú, ¿sí? El siervo de Dios una vez más va a llegar aquí a Sudamérica y por la gracia de Dios vamos a poder escuchar una vez más la palabra, ¿no? De Dios a través de su siervo. Los hermanos que aún no se han inscrito, ¿sí? Hoy pueden hacerlo por si acaso. Al finalizar el culto, en la parte de atrás van a estar las mesas habilitadas, ya que hoy es el último día, ¿sí? Hoy oficialmente se cierran las inscripciones. Entonces los hermanos que están conectados tanto en las redes sociales Jerusalén Radio o también aquí de manera presencial, pues pueden acercarse, ¿no? Para ir ajustando los últimos detalles, ya que a partir de mañana ya no se van a recibir más inscripciones. ¿Está bien, hermanos? Comuniquen por favor esta parte. Vamos a invitar ahora al coro Nueva Alegría. Ellos van a cantar 2 alabanzas. Es Todo para mí, que es el himno número 91, y el 122, Toda mi alegría. Fuertes aplausos, por favor. Es mi felicidad,
propia vida, encontré la vida eterna en el seno del Señor. El amor de Jesucristo es mi eterna salvación. Hizo todos mis pecados blancos como la nieve. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. La mano de Jesucristo cada día me guía. Su poder es mi reposo, Él es todo para mí. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Alabo a Jesucristo, fuente de agua viva. Lo haré al Rey de gloria por toda la eternidad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Sí, muchas gracias al coro. Y hermanos, esta mañana vamos a invitar, ¿sí?, al evangelista Juan Carlos Condori, quien está visitando la Iglesia de La Paz. Él está ministrando a la iglesia en Montero. Entonces vamos a invitar, él nos va a compartir la palabra. Adelante, evangelista. Buenos días, hermanas y hermanos. ¿Y cómo están, hermanas? Sí, yo también, ¿no? Me siento muy feliz estar aquí, ¿no? Aquí en La Paz. Y también podía recordar muchas cosas. Y porque yo también, ¿no?, estando aquí en La Paz, podía recibir el entrenamiento y también Dios también me levantó, ¿no?, para ser enviado. Sí, hermanas, en esta mañana vamos a buscar el libro de, podemos buscar, hermanos, el libro de San Juan. El libro de San Juan, capítulo 11, desde el versículo 17 vamos a leerse, hasta el versículo a San Lucas, perdón, ¿no? No, San Juanes, perdón, ¿sí? El libro de San Juanes, ¿sí? Desde el versículo, capítulo 11, desde el versículo 17, vamos a leer al 37, ¿no? Sí, ustedes también, ¿no? O antes de venir a la iglesia también, muy importante, ¿no?, manejar agenda, ¿no? Agenda para anotar, ¿no? A veces yo muchas veces, cuando el pastor me llamaba, ¿no?, a la oficina, digamos, y yo siempre quería correr así, sin agenda, pero siempre me botaba, ¿no? Vaya a traer su agenda, así. Yo también podía aprender, ¿no? Porque todo no puedo como recibir, ¿no?, mi cabeza, mi memoria. Por eso, ¿no?, muy importante, hermanos. Vamos a leer, ¿no?, el libro de San Juan, capítulo 11, desde el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús
venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. 28, ¿no? Habiendo dicho esto, fue y llamó María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se entremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podría este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Así, hermanos, ¿no? Hemos leído hasta el versículo 37, ¿sí? Y este tiempo yo estoy, ¿no?, aquí en la iglesia de Montero, ¿no? ¿Ustedes conocen la iglesia de Montero? ¿Quién conoce la iglesia de Montero? Casi nadie conoce, ¿no? La iglesia de Montero es grande, hermanos. Amén. En la iglesia, ¿no?, de Santa Cruz hay 3 y 4 iglesias, ¿no? Palma Verde también está, Centro y Ciaday y Montero, ¿no? Son 4 iglesias muy grandes. Y allá también, ¿no? Yo estoy siempre con los siervos, más cerca estoy, ¿no? Porque también ellos cada vez me invitan, ¿no? Y a veces, ¿no?, el misionero siempre me invita: aquí hay churrasco, venga a comer, me dice. Pero a veces yo me voy, ¿no?, porque también me gusta el churrasco. Entonces, pero no solamente como churrasco, sino también más me invitan, ¿no?, a compartir la palabra de Dios. Y aquí también la iglesia es grande, ¿no? Pero aquí adelante, ¿quién quiere estar? Yo creo nadie, ¿no? Da miedo, da vergüenza tal vez, ¿no? Muchas cosas. Pero así Dios, ¿no?, nos quiere dirigir, guiar a nosotros, ¿no? Y estando allá en Montero también, ¿no?, podía ver yo que no era fácil para mí, ¿no? Porque también los hermanos era muy diferente lo que hablaban ellos. Los paseños hablan diferente, ¿no? Mientras los cruceños hablan diferente también.
A veces yo digo, ¿no? Voy a venir, digo, así le hablo yo a ellos. Pero ellos no dicen, voy a venir, sino es que dicen, voy a ir. Hay dos palabras que a veces no se entiende, ¿no? Pero ellos, como podía yo también, ¿no? Escuchando, podía aprender. Hasta ya mucho hablan, Elai, así. Yo que hablo, no puedo hablar, ¿no? Pero también estoy aprendiendo a hablar. Sí, hermanos, ¿no? Y después de recibir la salvación también, ¿no? Nosotros solamente podemos llevar este evangelio, ¿no? A todos lugares. Yo también viniendo aquí, cuando viajo siempre, a veces de repente estoy hablando, tal vez, ¿no? Las cosas de este mundo, pero de repente estoy hablando del evangelio. ¿Ustedes no son así? A veces, ¿no? De repente sale el evangelio y ya estás predicando sin darte cuenta. ¿Qué estás predicando? El evangelio, la salvación, ¿no? Yo también, hermanos, así, ¿no? Podía avanzar, ¿no? Y después de recibir la salvación también, solamente nosotros debíamos creer por la fe, ¿no? Por la fe. Una vez me dijo Pastor Andrés, ¿no? A mí, y me dijo que si usted no cree la palabra de Dios, ¿cómo Dios puede trabajar en tu vida? Así me dijo. ¿Cómo puede trabajar Dios, hermanos? ¿Cómo nosotros podemos ver la obra de Dios si nosotros no creemos la palabra de Dios? A veces uno piensa, ¿no? Yo creo, ¿no? Así piensa. También dice, ¿qué dice? Yo vivo delante de Dios, ¿no? Pero a veces ni sabe qué es vivir delante de Dios. Yo también no sabía. Muchas veces yo hablaba, ¿qué hablaba? Yo vivo delante de Dios. ¿Ustedes también no hablaron así? Yo también hablaba, ¿no? Yo vivo delante de Dios, no delante del hombre, así. Pero podía ver yo, ¿no? Como vivir delante de Dios es aquella persona, aquel cristiano que recibe el corazón de la iglesia, el corazón de los siervos, ¿no? Pero uno no recibe. Solamente uno, ¿qué hace? Solamente uno quiere como vivir delante del hombre, ¿no? Pero cuando le exhorta el siervo, ¿qué pasa? ¿Le choca o no le choca? Le choca. ¿Y después qué piensa? ¿Qué habla? El siervo no me quiere. El siervo me exhorta, pero yo aquí sirvo al evangelio, diezmo, ofrendo, pero la iglesia no me quiere. Así piensa, ¿sí o no? ¿Será así? No es así, hermanos. Cuando nosotros recibimos el corazón de la iglesia, de los siervos, podemos ver nosotros la ayuda de Dios, cómo Dios verdaderamente trabaja en nuestra vida, ¿no? Yo me acuerdo muy bien cuando estaba aquí en el seminario, nosotros habíamos ido como alrededor de 18, estábamos como entrenados, ¿no? En la iglesia. Pero después, pasando con el tiempo, poco a poco, poco a poco salieron de la iglesia. Y de los 18 nos quedamos como 4, así. Mi matrimonio se quedó y 2 seminaristas más que había, que eran solteros, ¿no? Se quedaron. A veces el hombre fácilmente decide, ¿qué decide, hermanos, en su corazón? Aunque tiene la palabra de Dios, pero ¿qué piensa? Fácilmente es, ¿no? Decidir, yo me voy. Yo en la iglesia solamente trabajo, también recibo exhortación, pero no gano nada. Así piensa, ¿no? Pero no, hermanos. Dentro de la iglesia nosotros podemos ser como protegidos nuestra vida, ¿no? Dentro de la iglesia también nuestra vida, Dios puede guardar, puede cuidar. Fuera de la iglesia, ¿qué sería de mi vida? Yo muchas veces me pregunto, ¿no? Si yo dejo este camino, ¿qué sería de mi vida?
Una vez yo le dije a mi esposa, yo voy a salir de la iglesia, así le dije. Y mi esposa, ¿qué me dijo? Si usted sale de la iglesia, se termina ahí nuestro matrimonio. Tú mueres, muere también, ¿no? Así me dijo el matrimonio. Y yo de verdaderamente podía darme cuenta, de verdad, sin la iglesia, muchas veces yo hacía sufrir a mi esposa también, ¿no? Sin la iglesia mis hijos sufrían. Por eso también Dios, yo creo, me escogió, ¿no?, para estar en este lugar, ¿sí o no? ¿No es así? Así es. Dice en la palabra que Dios nos escogió a cada uno de nosotros, dice. No es que nosotros buscamos a Dios, pero ¿qué piensan algunos? No, yo busco a la iglesia, yo busco a la iglesia, así viven, ¿no? Pero no, hermanos. Yo también pensaba, yo busco a la iglesia, por eso estoy en la iglesia. Pero no era así. Sino, dice que Dios nos escogió a nosotros. Antes de la fundación, dice, ¿no? Y yo también podía ver que a cada uno también de nosotros Dios nos escogió para este camino. ¿Para quién nos escogió a nosotros? ¿No? Para anunciar, ¿no? O nos escogió para vivir para sí mismo, no creo. Nos escogió para anunciar este evangelio, hermanos, ¿no? Aquí también, ¿no?, leyendo, sale como Marta y María cuando murió su hermano, ¿no?, Lázaro. Aunque ellos también tenían la palabra de Dios, ¿no? Pero ellos, Marta, por ejemplo, aún teniendo la palabra de Dios, Marta, ¿qué hacía? ¿Creía o no creía? Cuando su hermano murió, no podía creer, ¿no? Solamente Marta, ¿qué miraba? Solamente Marta miraba la situación, ¿no? La dificultad. Aunque ella teniendo la palabra de Dios, ella cómo hubiera reaccionado, hermanos. Ella 100% hubiera creído en la palabra de Dios, sí o sí. Dios también, Jesús mismo estaba hablando a su corazón. Pero ellos, ¿qué pensaban? Mi hermano murió, son 4 días, que está muerto, que mi hermano está podrido, ¿no? Está con olor, no tiene vida, así. Así ellos miraban, solamente ¿a qué se enfocaba? A la situación. Pero aún Jesús le seguía como buscando, ¿no? Jesús aún le seguía hablando. Pero ellos, ¿qué hacían? Aún aceptaba su pensamiento, ¿no? En nosotros también, hermanos, muchas veces Satanás nos engaña a nosotros. Dios no va a trabajar, usted no tiene la fe, usted va a fracasar, así nos habla, ¿sí o no? Muchas veces Satanás nos habla a nosotros, pero Dios también cada día nos está hablando a nuestros corazones. Aquí vamos a leer, ¿no? Aquí hemos leído en el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 11:40 voy a leer, ¿no? Dice, hermanos, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y a Jesús, ¿qué le dijo, hermanos? No te he dicho, si tú crees, verás la gloria de Dios. ¿No es cierto? Y nosotros, cuando yo estaba también, ¿no?, en ese tiempo en Montero, y había un hermano que me invitaba a una iglesia. Esa iglesia no era de la misión, sino era una iglesia que iba a predicar, ¿no? Y esa iglesia era grande, ¿no? Muy grande era.
eran alrededor de 600, 700 personas. Y cuando yo me presentaba ante ellos, me daba mucha vergüenza, ¿no? Aquí tal vez no es tanto, de aquí debe ser el doble, los hermanos, era grande. Entonces, ahí estando, ¿no?, predicando el Evangelio, entonces únicamente yo podía compartir la salvación. Pero aún ellos escuchaban, pero aún todavía tenía mucho pensamiento, ¿no? Porque ellos siempre vivían que nosotros somos pecadores, así estaban viviendo. Nosotros somos pecadores, por eso nosotros venimos a la iglesia a pedir perdón, así. Y cuando ellos escuchaban el Evangelio, algunos aceptaban, pero algunos también rechazaban, ¿no? Entonces, cuando los que escucharon ese Evangelio y una vez vinieron a la iglesia, ¿no? Vinieron a la iglesia. Y viniendo a la iglesia, yo pensaba que eran hermanos, así, pero eran diáconos. Y ese diáconos, viniendo a la iglesia, un día me dijo, no, yo quiero saber una cosa, me decía. ¿Por qué hoy en día hay muchas iglesias, pero por qué nosotros vivimos como con el pecado, así, ¿no? Si el pecado ya quitó, y entonces ¿por qué nosotros vivimos con el pecado? ¿Por qué nosotros cada vez pedimos perdón? Entonces Jesucristo, ¿para qué murió en la cruz? Así me preguntaban varios. Y ellos se vinieron a la iglesia, ¿no? Y yo nunca quería que ellos, yo nunca quería traer a la iglesia a ellos, ¿no? Que permanezcan en la iglesia. Yo siempre le compartía y mejor vaya a predicar donde ustedes congreguen, ¿no? Ellos congregan. Entonces, también, ¿no?, una vez me dijo el pastor, usted si predica el Evangelio de otra iglesia, usted no es el propósito que usted traiga a los hermanos de su iglesia, sino que reciban la salvación, así me dijo. Entonces una vez le mandé, ¿no? Entonces ellos estaban predicando la salvación, así. Y una vez me invitaron para hacer reunión zonal, ¿no? Entonces también en su casa hicimos reunión zonal y varios hermanos llegaron también. Y de nuestra misión también, ¿no? A los hermanos le invité, hermanos, hay que ir a la reunión zonal. Y los hermanos también ahí, ¿no? Juntos, ¿no? Podíamos compartir el Evangelio, así. Entonces, ellos también se sentían como, primeramente, él compartía, ¿no? De su iglesia, compartía su pastor, no sé, compartía. Y él solamente compartía la ley, todo era la ley. Y después me dio a mí, ¿no? Usted comparta, ahora sí me dijo. Entonces yo compartía, pero yo no estaba compartiendo la ley, ¿no? La salvación. Entonces, había como dos iglesias, estábamos, otra iglesia de la misión y otra iglesia, ¿no? De afuera. Y así nosotros podíamos compartir, ¿no? Y podían recibir la salvación y luego ellos también estaban muy contentos, ¿no? Por escuchar. Yo también, hermanos, cuando yo escuché este Evangelio, estaba muy contento, ¿no? También podía agradecer a Dios de dónde Dios me sacó a mí. Así yo también dentro de mi corazón había. Entonces, saliendo, ¿no? de esa condenación, entonces yo también no podía sentirme muy como agradecido a Dios, ¿no? Y solamente Dios también aquí, hermanos, aquí leyendo, ¿no? El libro de San Juan también, ¿no? Cuando María también, ¿no? Cuando Marta, aún Marta no podía como aceptar la palabra de Dios, ¿no? Aún no podía creer. Pero, ¿qué quiere únicamente Jesús? ¿Qué quiere para nosotros? Solamente quiere que nosotros creamos, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Vamos a leer otro versículo, Marta, ¿no? ¿Cómo estaba, hermanos?
Aquí en el libro de San Lucas podemos buscar, el libro de San Lucas, capítulo 11, ¿no? Capítulo 10, ¿sí? Capítulo 10, ¿no? San Lucas, capítulo 10, versículo 41 voy a leer. El libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 41. Así dice aquí, ¿no? Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Ya Marta cómo estaba, hermanos? ¿Ah? Marta, ¿cómo estaba? Marta estaba, dice, afanada, ¿no? Y turbada. ¿Por qué debe estar así Marta, así viviendo afanada y turbada? Porque aún todavía la palabra no llegó, ¿no? A su corazón. Aún todavía no cree. Nosotros también, cuando viene la situación, la dificultad, ¿cómo está nuestro corazón? Igual que Marta, ¿no? Afanada, turbada, así está, ¿sí o no? Así está nuestro corazón. Pero cuando entra la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿cómo está? Hay un descanso en nuestro corazón, ¿no? Y también hay una fuerza, hay una esperanza que podemos vivir. Pero cuando aún no entra la palabra de Dios, solamente vive afanada y turbada. ¿Ustedes no vivieran así? Yo cuando estaba aquí, ¿no? Muchas veces vivía también así yo aquí estando en el seminario, ¿no? De todas las cosas me afligía, porque yo también tenía mis hijos y también tenía mi esposa, ¿no? Y mis hijos estudiaban en el colegio. Y a veces yo como que yo veía como que Dios no va a trabajar, así yo vivía, y así pensaba, ¿no? Dios no va a trabajar, ¿por qué? Porque yo no creo la palabra de Dios así. Y tampoco, aunque Dios siempre me ayudaba a mí, ¿no? Siempre Dios me permitía las cosas materiales para mis hijos, pero yo siempre como vivía así como turbado, así, ¿no? Afanado, así, preocupándome, ¿no? Ay, mis hijos van a morir en la iglesia. Así yo estaba viviendo. Pero una vez pastor nos dijo, ¿no? Ustedes no creen la palabra de Dios, entonces ustedes tienen que salir del seminario, así nos dijo. Y todos los que estábamos en el seminario entramos como en disciplina, ¿no? Todos. Aquí no había aquí como decir, por un soldado todos callan, ¿no? Así era el seminario, yo me acuerdo. Yo solamente decía, tal vez él ha cometido tal vez error y él merece castigo, yo no, así, ¿no? Pero en el seminario era para todos el castigo. Entonces, una vez nos dijo, ¿no? Me dijo el pastor a mí, usted, hermano Juan Carlos, tiene que salir de la iglesia, así me dijo. Tiene que irse. ¿A dónde? A su casa, me dijo. Y todos los seminaristas hemos entrado en disciplina y nos botó, ¿no? De la iglesia, así, fuera. Yo pensaba que me estaba botando a mí, pero cuando me botó, entonces yo decía, ¿no? ¿Qué hago ahora, no? ¿Dónde voy a caer? Así. Pero no tengo nada, ¿dónde voy a llegar? Así. Entonces nos mandó como a trabajar, ¿no? Casi 1 mes y medio trabajando ahí en la construcción. Yo veo también
todas esas cosas, un entrenamiento era para, Dios me estaba entrenando por medio de los siervos, ¿no? Pero también algunos seminaristas fácilmente como dejaba, ¿no? La iglesia, yo me voy, no quiero estar más aquí, así. Pero todos los que han salido del seminario, yo aún podía comunicarme, ellos están viviendo así como Marta, así afanada, turbada, así, afuera. Entonces yo conversando con ellos, ¿no? Le decía, ¿por qué no regresa a la iglesia? Pero aún ellos regresando, pero aún todavía ellos como viven, ¿no? Según su pensamiento. Entonces, yo viviendo de esa manera en la iglesia también podía aprender, hermanos. Y cuando uno no cree la palabra de Dios, Jesús llora, dice. ¿Llora o no llora Jesús? Llora. Llora, dice Jesús, ¿no? Pero a veces fácilmente el hombre, ¿qué piensa? Me voy, ¿no? No quiero estar. ¿Por qué quiere irse? Porque tiene mucha razón. Su razón no quiere como votar, ¿no? No quiere votar. Aquella persona que vota su razón, esa persona puede como recibir la palabra de Dios. Pero aquel que tiene mucha razón, aún nunca va a querer recibir la guía. Siempre va a vivir con su razón. Su razón va a ser más grande, ¿no? Aquí vamos a leer, hermanos, en el libro de San Juan, el libro de San Juan, capítulo 1. El libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Aquí mejor, ¿sí? El libro de San Juan, capítulo 3, ¿sí? Perdón, ¿no? Capítulo 3, versículo 16 voy a leer, ¿sí? El libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, ¿no? Desde el 16 voy a leer, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ya, si nosotros vemos, hermanos, dice la palabra, los hombres, ¿qué amaron más? Dice, ¿la luz o las tinieblas? Las tinieblas, dice. ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas, dice, ¿no? Pero también más el hombre, porque más vivía más, ¿no? Como en las tinieblas, porque el hombre siempre como quería aceptar, ¿no? Su razón. También tenía su conocimiento. Nunca quería como votar, ¿no? Siempre él quería como vivir según su manera. Pero
Por eso los hombres vivieron, dice, más que las tinieblas, que la luz. Pero la luz vino, ¿no? Jesús vino, dice, ¿no? Jesús es la luz también, hermanos. Entonces, viviendo en la luz puede vencer a la oscuridad o no puede vencer a las tinieblas. Puede vencer, ¿no? Puede. Pero el problema es que el hombre mucho ama a sí mismo. ¿Sí o no? El hombre mucho ama a sí mismo. Tampoco el hombre no quiere ser como corregido, no quiere ser enseñado, tampoco quiere ser como exhortado. ¿No es cierto? Entonces, el hombre, ¿qué quiere? Quiere tal vez, ¿no?, palabras dulces. Pero en la misión Buenas Nuevas, ¿es palabras dulces? No. Yo esa vez cuando me fui a predicar a otra iglesia, ¿no?, y todos los hermanos me daban besos de todo lado. Bienvenido, así. Todos, como me daban besos, así, ¿no?, abrazo, beso. Pero aquí en la misión no es así, ¿no? ¿Cómo es en la misión? Algunos ni te dan la mano, ¿no? Buenos días. Pero muy frío, ¿no? Muy frío. Pero hay una diferencia, hermanos, ¿no? Nosotros solamente tenemos la salvación, pero algunas no tienen la salvación. Aún como viven en el pecado, ¿no es cierto? Pero ellos también hacen obras o no hacen obras, según sus obras, ¿no? Queriendo agradar, queriendo hacer. Pero Jesús ya hizo todo, dice, ¿no? Entonces vamos a leer aquí en el libro de Isaías, podemos ir, hermanos, el libro de Isaías. El libro de Isaías, ¿no? Capítulo 53, vamos a leer. Isaías 53. Desde el 4 voy a leer, hermanos, ¿eh? Isaías 53, 4, voy a leer, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya el pecado cargó, dice, de todos nosotros. Amén. De todos nosotros ya cargó, dice. ¿No es cierto? Yo tengo mi hijo, ¿no? Emanuel se llama mi hijo. Entonces, él tiene recién 6 años, ¿no? Y yo le estaba predicando a mi hijo, ¿no? ¿Ustedes predican a su hijo? Yo estaba predicando a mi hijo, ¿no? Porque mi hijo mayor se llama Mateo. Él 100% tiene la salvación. Entonces mi hijo, el otro, aún todavía le falta, ¿no? Entonces, una vez yo le dije a mi hijo: hijo, usted dice que el pecado ya cargó Jesucristo, tu pecado. Entonces, ¿usted tiene pecado o no? Así le pregunté, ¿no? Entonces mi hijo me decía: no tengo pecado, así me dijo. Pero después nuevamente le pregunté, ¿no? Hijo, ¿usted tiene pecado? Sí, tengo pecado, así. Entonces no podía como entender a mi hijo, ¿no? Aún todavía él me decía: no tengo pecado. Entonces yo me sentía feliz, ¿no? Mi hijo no tiene pecado. Pero después otro, de repente le pregunté de nuevo: ¿usted tiene pecado o no tiene?
Así le dije. Entonces él, ¿qué me dijo? Sí, tengo pecado, así me dijo. Entonces nuevamente no podía compartir a mi hijo así. Entonces, así muchos así también viven, ¿no? Aunque uno dice que Jesucristo cargó mi pecado, pero aún todavía cree o no cree. Aún no cree, aún todavía sigue hablando, ¿no? Yo soy pecador, así. Dentro de su corazón. ¿Por qué así sale, hermanos? Porque aún todavía no llegó la palabra de Dios a su corazón. Mientras Jesucristo llega, ¿no?, a su corazón, Jesucristo mismo puede, en su vida puede como trabajar, ¿no es cierto? Pero él a veces solamente vive como ¿cómo se puede decir? Tiene como un conocimiento nada más, que Jesús cargó mis pecados. Y pasando otra vez hablando, ¿no? Tengo pecado, así. Entonces, aquí leyendo, hermanos, dice, ¿no?, en el versículo 53 de Isaías, ¿no?, capítulo 53, versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya el pecado de todos nosotros, dice, él cargó. Entonces, ¿hay pecado o no hay pecado en nosotros? No hay pecado, ¿no es cierto? Porque él ya cargó, dice, él cargó el pecado de todos nosotros, desde el más grande hasta el más pequeño, dice en la Biblia, ¿no es cierto? Él ya cargó de todos nosotros. Y nosotros, ¿cómo nos sentimos? Sin pecado, ¿no es cierto? Aunque nosotros somos rebeldes también, ¿no? ¿Somos rebeldes o no somos rebeldes? También somos rebeldes, ¿no? De repente nosotros estamos, tal vez murmuramos contra la iglesia, tal vez nosotros no recibimos la guía de la iglesia, pero él, sin mirar esa condición, él cargó todos nuestros pecados, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo haya cargado, hermanos? Para siempre, ¿no? Vamos a leer, ¿no? Aquí en el libro de Hebreos vamos a leer, ¿sí? Hebreos, ¿no? Capítulo 10 vamos a buscar. El libro de Hebreos, ¿no? El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 10 voy a leer, ¿sí? Voy a leer, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, dice. Ya en esa voluntad somos santificados. ¿Cómo somos, hermanos? Somos santificados, ¿no? Una vez yo le dije a los hermanos, ¿no?, nosotros somos santos, así. Nosotros hay que ir a la plaza principal, somos santos, así vamos a salir, así le dije a los hermanos. Y los hermanos estaban contentos, ¿no? Vamos a salir, vamos a predicar y vamos a volantear para el seminario, ¿sí? Pero la gente, ¿quién nos hubiera dicho a nosotros en la plaza principal, así caminando? Nosotros somos santos, perfectos. Yo creo la gente nos miraría como estos están locos, ¿no? Como decía una hermana dice que después de recibir la salvación, esa hermana se fue a su casa y le predicó la salvación. Y esa hermana, predicando el evangelio a toda la familia, y él estaba predicando la salvación, ¿no? Nosotros, yo soy santo, yo soy perfecto, así estaba predicando la hermana. Entonces toda su familia dice que le habían dicho: usted está endemoniada, así. ¿Quién le lavó su cerebro? Así, ¿no? Así, entonces la hermana se asustaba, dice: así me dijeron mi familia, así. Entonces, yo creo también las personas pueden pensar así, ¿no? Los que tienen pecado, ¿no? Entonces, pero nosotros mirando, ¿no?, la palabra de Dios, dice, hermanos, dice
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Para siempre Él ya nos quitó, nos hizo libre del pecado. Para siempre. No hay pecado, hay pecado, hermanos. No hay. Para siempre Él cargó nuestros pecados. Amén. ¿No? Aquí vamos a leer el 12. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Pero Cristo, habiendo ofrecido, dice, una vez para siempre un solo sacrificio. Un solo sacrificio, ¿no es cierto? ¿O cuántas veces Jesucristo murió? Una sola vez, para siempre. Y también nosotros, ¿cómo somos? Una sola vez también Él murió por nuestros pecados y Él nos dejó limpios del pecado, ¿no es cierto? Sin pecado. Y a nosotros también, hermanos, al escuchar, ¿no?, este versículo también yo podía sentirme, ¿no? Tal vez yo no podía quitar, ¿no?, mis pecados, mis maldades, pero Jesucristo, Él quitó todo para siempre. Él nunca se acuerda de nuestros pecados, ¿no? Vamos a leer el 14, dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, ¿no es cierto? Y yo también, ¿no?, cuando me encontraba con muchas personas y yo le decía, usted es perfecto, ¿no? Aunque él, ¿no?, tal vez tenía muchas como pecado, tal vez, ¿no? Tal vez muchas cosas ha hecho maldades, pero yo le decía, usted es, delante de Dios, usted es perfecto. Pero él se sentía como perfecto, no se sentía. Aún no se sentía como perfecto. Siempre él se miraba su condición, ¿no? Yo no soy perfecto, yo siempre estoy peleando con mi hermano o con mi familia, ¿no? Entonces, ¿cómo se sentía él? No se sentía como perfecto. Pero hablando, ¿no?, también él se podía como únicamente, ¿no?, él escuchando la palabra, él podía como recibir, ¿no?, la salvación. Y también él podía ser perfecto. Amén. Ahora también, ¿no?, este campamento también en Perú, yo cada momento me estoy informando y siempre, ¿no?, están subiendo en el grupo, ¿no?, cómo están allá predicando el evangelio. Y muchas personas yo he visto que están escuchando también este evangelio, ¿no? Aún muchos pastores también están recibiendo la salvación. Y ellos también un día también van a predicar este mismo evangelio, ¿no? Amén. La salvación, ¿no? Entonces ellos predicando también, muchas personas también por medio de ellos van a recibir la salvación. Por eso, ¿no?, aquí dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, dice. Entonces yo también, ¿no?, podía ver que nosotros somos justos, santos, perfectos, así, ¿no? Únicamente por Jesucristo, ¿no? Vamos a leer el 17, ¿no? Dice: añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ya. Dice que nosotros, ¿no? Dice, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ya, él nunca se acuerda, dice, de nuestros pecados, ¿no? Pero el hombre se acuerda o no se acuerda. Se acuerda el hombre, ¿no? Se acuerda el hombre, pero yo he hecho en tal año así, yo he hecho llorar a mi madre, también yo he peleado con tal fulano. ¿Se acuerda o no se acuerda? Se acuerda. Pero dice que, dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
ya Dios nunca se acuerda, dice, de nuestros pecados, ¿no? Ya Él ya llevó para siempre, ¿no? Nos perdonó para siempre nuestros pecados, ¿no es cierto? Por eso dice, añade. ¿Qué es añade, hermanos? ¿No? A veces nosotros cuando comemos algún almuerzo siempre queremos aumento, ¿no? Aumento no hay, así, ¿no? Él también, ¿no? Aumentó, ¿no? Pasado, presente, futuro, también Él. Todo de hoy para adelante lo que vamos a vivir, también Él. Lo que nosotros vamos a cometer, ¿no? También Él ya nos perdonó todos nuestros pecados, ¿no? Por eso dice transgresiones. Transgresiones es aquel que sale de nosotros, ¿no? Del ser humano, ¿no? El enojo, la rabia, ¿qué más sale? Muchas cosas salen, ¿no? O nosotros vivimos por la ley, tampoco, ¿no? Pero otras iglesias yo pienso que viven, ¿no? Según la ley, yo me tengo que portar bien, no tengo que ser malo, tengo que ser bueno, pero nosotros no somos buenos. Solo de nosotros, ¿qué sale? La maldad, ¿sí o no? Maldad nomás. No hay otra cosa que salga, una cosa buena. Vamos a leer aquí, en el libro de Apocalipsis vamos a ir. Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1. Versículo 5 voy a leerse. Voy a leer, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de vuestros pecados con su sangre. Ya, si nosotros vemos, dice, al que nos amó y nos lavó de vuestros pecados, de nuestros pecados con su sangre. Ya, ¿cómo nos lavó? ¿Con quién nos lavó? Dice, con su sangre. ¿Qué es lavar, hermanos? A veces nosotros lavamos, ¿no? Las esposas más que todo lavan, ¿no? ¿Qué lavan? La ropa, ¿no? Lavan, ¿no? Y después de lavar, ¿cómo queda esa ropa? Limpia, ¿no? Limpio, ¿no? Jesús, mucho más todavía, hermanos, Él lavó con su sangre. Porque Él nos amó, dice, ¿no? Él nos amó a nosotros. Entonces, por el amor hacia nosotros, Él también, ¿no? Entregó a su Hijo, ¿no? A su primogénito para que Él pueda morir en la cruz por nuestros pecados. Y nosotros, ¿cómo nos lavó? Nos lavó limpio, ¿no? Sin pecado. Entonces, ¿cómo estamos? Nos estamos limpios, ¿no es cierto? Sin el pecado. Así nosotros estamos, hermanos, ¿no? Entonces el amor de Dios era grande hacia nosotros. Por eso muchas veces también, ¿no? Yo podía ver, nadie, yo creo, podía sacrificar a su hijo, ¿no? ¿Quién puede sacrificar a su hijo? Yo creo nadie, ¿no? Pero Dios sacrificó a su Hijo, a Jesucristo, ¿no? Por nuestros pecados, para que Él, ¿no? Pueda morir en la cruz. Y luego de morir, ¿no? ¿Qué dijo? Consumado es. Al decir consumado, ya terminó todo, ¿no? Terminó todo, ¿no? El trabajo de Dios. Entonces, después nosotros, ¿cómo nos quedamos? Limpios del pecado. Amén. Vamos a leer, ¿no? Aquí, en el libro de Gálatas 2:20 voy a leer. El libro de Gálatas 2:20 voy a leer, ¿no? Dice:
Voy a leer: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya, nosotros, hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y quién vive en nosotros? Cristo vive en nosotros, ¿no es cierto? Ya cuando Cristo vive en nosotros, ese Cristo mismo soluciona todas las cosas, hermanos. ¿Nosotros qué podemos hacer? Si viene dificultad, esa dificultad nosotros podemos solucionar. Nosotros no podemos solucionar nada, ¿no es cierto? ¿Qué podemos solucionar nosotros? Tampoco yo puedo cambiar a mi esposa, ¿no? A mis hijos. ¿Puedo o no puedo cambiar? No puedo yo cambiar. ¿Quién puede cambiar? Cristo puede cambiar, ¿no es cierto? Él puede hacer todo. Entonces, ¿no? Como dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en nosotros, ese Cristo mismo mora en nuestra vida, hermanos. Ese Cristo mismo trabaja. Yo también, ¿no? Muchas veces, aún yo hablaba que Cristo vive en mí, pero aún todavía estaba viviendo mi ser, ¿no? Mi ser vivía. Por eso yo muchas veces no quería como recibir la guía, tampoco quería aceptar. Siempre yo quería hacer según mi manera, según mi conocimiento, quería avanzar. Pero Dios me estaba guiando también, ¿no? Por medio de la iglesia, de los siervos, así, ¿no? Entonces, como dice aquí, hermanos, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, al que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya Él se entregó, dice, a sí mismo por mí, ¿no es cierto? Él se entregó. Yo debía morir, ¿sí o no? Como Cristo, ¿no? Colgado, crucificado, tal vez así, en la cruz, ¿no? Pero Jesucristo murió, hermanos, por nuestros pecados. Él nos hizo libre del pecado, ¿no? Y Él también nos dirige en nuestra vida, también nos guía nuestra vida por medio de la iglesia, ¿no? Yo también siempre, cuando no puedo resolver algunas cosas, siempre pregunto a la iglesia, ¿no? A los siervos, ¿no? Allá en Santa Cruz hay como 3 pastores, ¿no? Misioneros y pastores, y siempre estoy preguntando, ¿no? Y también nosotros habíamos comprado como anteriormente el terreno también, ¿no? Queremos comprar más grande, así. Entonces, ese terreno también no podíamos como hacer el traspaso a otro, y también, ¿no? Estamos buscando un terreno más grande para la iglesia. Porque los siervos siempre me hablan a mí, la iglesia de Montero es grande, así me habla. Usted no piense una cosa pequeña para la iglesia, siempre piense una cosa grande, ¿no? Entonces, yo también, ¿no? Recibiendo el corazón de la iglesia, de los siervos, podía avanzar, ¿no? También estamos en eso, hermanos. Yo también, ¿no? Aquí en Bolivia también va a trabajar, ¿no? Bastante. Dios va a trabajar, porque cuando nosotros también, ¿no? Cuando recibimos la salvación, somos hijos de Dios, ¿no? Y ese Dios también nos va a ayudar en todas las cosas, ¿no? Para avanzar, para salir adelante. También la iglesia de La Paz, ¿no? Está comprando, ¿no? Está buscando el terreno, ¿no? Pero Dios ya tiene preparado, dice en la Biblia, ¿no es cierto? Ya tiene preparado, pero nosotros ¿cómo estamos? Afligido, así como Marta, ¿no? Afligida, turbado, así estamos viviendo.
Pero aún también tenemos la palabra, pero sin darse cuenta, Satanás nos engaña, ¿no? Nos engaña y también nos pone la dificultad y vivimos, ¿no? Así como Marta. Marta también no podía creer, aunque Jesús también le dijo, ¿no? Tu hermano resucitará, tu hermano no está muerto, tu hermano solamente duerme, así le dijo, ¿no? Tu hermano está durmiendo, pero va a resucitar. Pero aún Marta, ¿qué quería hacer? Aún Marta no quería ver, tal vez, ¿no? Con sus ojos. Así era, hermanos. Nosotros solamente debíamos creer la palabra de Dios, ¿no? Vamos a leer, ¿no? Aquí, en el libro de San Juan, capítulo 11, ¿no? El libro de San Juan, capítulo 11, versículo 23 voy a leer, ¿sí? Sí, voy a leer, ¿no? El libro de San Juan, capítulo 11, versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Así le dijo. Entonces, solamente, ¿qué quería Jesús, hermanos? Solamente Él quería creer nada más, ¿no? Pero ¿quién puede creer? A veces muy difícil es, ¿no? Creer, ¿o no? Muy difícil es creer, hermanos. Yo a una hermana le decía, ¿no? Su esposo no llega a la iglesia, pero yo le dije, tu esposo es perfecto, así. Tu esposo es justo, ¿no? Pero aún todavía, mirando la dificultad, la situación de su esposo, ¿qué piensa? No va a cambiar. Muchas veces he hablado a mi esposo, pero no cambia y no va a cambiar. Así vive, con ese corazón vive. Pero yo le dije, no, tu esposo es perfecto. Usted solamente tiene que creer. Y usted cree, su esposo va a ser así. Según como crees, así también Dios hará, le dije. Entonces, aún ella dice, no, sí, mi esposo es perfecto. Pero otra vez, ¿no? Mira la situación, otra vez empieza como a dudar. Mi esposo no es perfecto, aún no cambia, aún todavía vive así, ¿no? Pero solamente nosotros, hermanos, debíamos creer, ¿no? Creer. Y yo también, ¿no? Este último a los hermanos, cuando le invité para el campamento de Perú, aún los hermanos no estaban decididos como para ir al campamento, ¿no? Ellos se conformaban, nosotros vamos a tener el campamento aquí en Bolivia el 2025, ahí voy a participar. Así. ¿Ustedes también no han vivido con ese corazón? Aún se queda, ¿no? Uno, no, yo no voy a ir porque al año hay campamento aquí en Bolivia, ahí voy a toda la familia, vamos a participar así. Se conforma con lo que va a haber campamento, ¿no? Aquí en Bolivia. Pero ahora, ¿dónde Dios nos quiere llevar, hermanos? A Lima, Perú, ¿no? Dios nos quiere llevar a ese lugar. Pero aún todavía uno, ¿qué piensa? Aún no tengo, no puedo, no hay. Algunos piensan, ¿no? Mi trabajo, mi perro, mi gato va a morir.
Así piensa. Y por no dejar eso, ¿qué piensa? No voy a ir, ya ha decidido en su corazón, ¿no? Entonces, pero si nosotros creemos, hermanos, que Dios va a dar todo, el pasaje, la entrada, solamente nosotros podemos avanzar y ver la obra de Dios, ¿no? A veces es mucho, depende cómo nosotros creemos también, hermanos. Si yo creo, si mi corazón está decidido de no ir, pero yo finjo nada más, voy a ir, así, ¿no? Pero en mi corazón ya he decidido de ir, de no ir, diré, entonces difícil Dios puede trabajar. Tampoco Dios no me puede como ayudarme, ¿no? Porque yo, ¿qué estoy haciendo? Soy incrédulo, no creo, ¿no? Aún mismo la palabra estoy pisoteando como la gracia de Dios, ¿no? Pero los siervos siempre nos están invitando, hay que ir a Perú, ¿no? Así en Montero también nosotros, ¿no? A los hermanos impulsando, empujando, ¿no? Compartiendo el Evangelio. De repente los hermanos ya se habían inscrito, varios hermanos. Y ellos, yo al mirar ellos decía, no van a viajar ellos, ¿no? Dice que no hay plata, así, porque también el terreno también estamos pagando, entonces no va a haber, no van a ir, así yo pensaba, pero cuando se inscribían uno en uno, entonces ellos también, ¿no? En vuelo van a ir todos los hermanos de Santa Cruz. Entonces yo también tenía que ir en vuelo, ¿no? Pero yo siempre he querido ir como en bus, ¿no? Con los hermanos, conversando, hablando, así. A veces en vuelo es más fácil, ¿no? Directo, ¿no? Pero en el bus se sufre, pero también puedes ver la ayuda de Dios, cómo Dios te ayuda, ¿no? Viajando, compartiendo el Evangelio, aprovechando, ¿no? El corazón de cada uno de nosotros, expresando. Eso es muy hermoso, hermanos, para nuestra vida, ¿no? Este campamento también va a ser de mucha bendición para nosotros, ¿no? Y yo también escuchando, ¿no? El corazón del pastor me decía, el pastor Oxopar predicaba, decía, nosotros debíamos vivir como fuera el último campamento de Perú. Pero otro, ¿qué piensa? Yo voy a ir al próximo campamento, ¿no? Este año no iré, pero va a ver de aquí a 1 año, 2 años, ahí voy a participar. Pero de repente uno, aunque uno vive así, ¿no? Pero de repente no sabemos, a veces en la vida uno puede partir de este mundo también. O también puede ser la venida del Señor. Muchas cosas puede pasar, ¿no? Pero mientras que Dios nos da la vida, debíamos participar, hermanos, al campamento, ¿no? Así debíamos vivir, como fuera el último campamento de Perú, así. ¿Para qué? Nosotros también necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida, ¿no? Y escuchando la palabra también nosotros podemos avanzar con mucha esperanza, ¿no? Con mucha fuerza, y también podemos transmitir ese corazón a los hermanos, ¿no? Eso es para nosotros, hermanos, ¿no? La palabra siempre nosotros debíamos tomar, esa palabra es para mí, ¿no? Pero algunos también quieren enseñar, uno quiere aprender y para enseñar, pero nosotros no somos de eso, hermanos. La palabra debía ser para nosotros, ¿no? Para cada uno de nosotros. Así, yo también no podía ver cómo Dios está trabajando, ¿no? En diferentes iglesias y están viajando muchos hermanos, ¿no? Aún dice es último día, pero yo creo los bolivianos siempre último día, ¿no? Quiere hacer, quiere afanarse como Marta, ¿no? Yo voy a hacer, al último hora quiere corretear. Ese corazón ahí en nosotros, hermanos. Pero eso debíamos votar ya, ¿no? Y debíamos aprender, ¿no? Avanzar. Así, hermanos, ¿no? Hasta aquí voy a compartir, ¿no? En esta mañana tarde y vamos a orar, ¿sí? Oremos, hermanos. Dios Padre, en esta
mañana tarde te damos gracia y también por su gracia y por su misericordia, Señor, estamos en este lugar. De verdad nosotros no somos dignos, Señor, de estar en este lugar, pero usted nos amó, también usted, Señor, nos dio la vida eterna hacia nosotros, Señor. Por eso nosotros también, Señor, podemos encontrar esa paz, esa felicidad de nuestra vida, Señor. Así, Señor, te damos gracias por todas las cosas, Señor. También, ahora también, Señor, estamos participando al campamento de Perú. Dios Padre, ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, también a los jóvenes de la danza, también a los hermanos, Señor, a los siervos, para que nosotros de verdad podemos ir como a escuchar la palabra de Dios por medio de su siervo, Pastor Oxopar. Dios Padre, así te agradecemos, Señor, por todas las cosas, y así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, muchas gracias. 2024 IYF World Camp. Sí, muchas gracias. No te puedes perder este encuentro intercultural. Juan Carlos, ¿no? Y de verdad estamos agradecidos, hermanos, por la palabra de esta mañana. Y bueno, quiero dar algunos anuncios antes de culminar el servicio dominical. Por favor, todos pueden prestar atención. Ofrenda decidida para el... Coro, gracias. Presentaciones culturales. Y mucho más. IYF Perú. Del 28 al 31 de enero del 2024. Los esperamos.